Hola, bienvenidos a la clase de fecundación. Vamos a ver un concepto en general sobre la fecundación, que es que mediante este proceso se van a fusionar la gameta masculina, es decir, el espermatozoide, con la gameta femenina, es decir, el ovocito 2, y van a generar una nueva célula llamada la célula huevo o cigoto, donde se restablece el contenido diploide. Y a partir de esta célula es en base a la cual se va a formar todo un nuevo individuo. Lo que se logra mediante este mecanismo es la transmisión de los genes desde los padres a su descendencia. Entonces vamos a ver paso a paso cómo va a lograr llegar a ese momento de la fusión y cómo termina este proceso de fecundación. Entonces recordemos que las gametas maduraban a nivel de cada una de las gónadas, en el caso masculino el testículo, en el caso femenino el ovario. Entonces, el testículo estaba conformado por los distintos túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos están conformados a su vez por la célula de Sertoli, que separa a las células germinales según el grado de maduración. Recordemos que desde la región más cercana al compartimiento basal, al compartimiento intersticial, están las células más inmaduras, las espermatogonias. Cuanto más me acerco hacia la luz del órgano, más maduras están esas células. Entonces vamos a encontrar las espermatogonias, que a su vez pueden dar más espermatogonias, pero también pueden ir diferenciándose en espermatocitos, en espermatides maduras, en espermatides inmaduras y en espermatides maduras. Hay tres términos que es importante no confundir. Uno es la espermatogénesis, que es esto que acabamos de describir. Es todo el proceso mediante el cual las espermatozoides logran formar una célula altamente especializada como un espermatozoide. La espermiogénesis es este último paso para la maduración de esta célula, es decir, las espermátides pasan a ser espermatozoides maduros. Y la espermiación es la liberación de estos espermatozoides a la luz del túbulo seminífero. ¿Sí? Entonces, una vez que es espermiado, liberado a la luz del túbulo seminífero, ese zoide, por la presión del líquido que también se genera y por los movimientos de estas células mioides que van contrayendo, van a ir recorriendo el túbulo seminífero en dirección a la rete testis. De la rete testis pasan a través de los conductillos eferentes a un órgano llamado epidídimo. Es un conducto muy largo que tiene unos 7 metros, dentro del cual los espermatozoides van a permanecer aproximadamente 2 semanas. Mediante su paso por el epidídimo, las células germinales van a modificarse de manera de que no tiene las mismas características el espermatozoide que está pasando por el inicio del epidídimo, llamado la cabeza del epidídimo, al zoide que ya recorrió toda la cabeza, el cuerpo y ha llegado a la cola del epidídimo, hacia el final. Fíjense las características de un espermatozoide que está en la cabeza del epidídimo y un espermatozoide que está terminando de atravesarlo. ¿Cuáles son entonces estos cambios bioquímicos que sufren el epidídimo y a los que llamamos la maduración epididimaria? Por ejemplo, a este zoide se le van a agregar proteínas de interacción con el complejo ovocitario, tanto con la zona pelúcida como con el ovocito. Así también se le va a agregar toda una cubierta glucoproteica, o también se los llama factores descapacitantes externamente. Es decir, acá está la membrana plasmática, bueno, externo a la membrana plasmática se encuentra toda esta capa, piénsenlo como un disfraz que tiene arriba, que es esta cubierta glucoproteica que enmascara, tapa, cubre estas regiones de interacción con el complejo ovocitario y también bombas y canales. De manera de que al estar tapando bombas y canales tiene menor interacción con el medio, no significa que es nula, sino que hay menor interacción, así como menor gasto de energía. Es decir, se dice que está en latencia, está utilizando poca energía. También sufre otras modificaciones importantes como a nivel de las proteínas flagelares, a nivel de las mitocondrias y a nivel de la membrana plasmática, a la cual se le agrega colesterol y por ende es menos fluida. Recordemos que la membrana plasmática está conformada por los fosfolípidos y teníamos
lípidos saturados e insaturados, y según la cantidad de estas distintas variantes de lípidos que tenía, los fosfolípidos podían movilizarse, hacer por ejemplo rotación, moverse lateralmente, flip-flop, es decir, pasar de la capa externa a la interna. Todo eso es la fluidez de la membrana. Al agregarse colesterol se vuelve más rígida. Y esto, por ejemplo, impide que el zoide se mueva el flagelo intensamente, se mueve de manera más lineal y con baja velocidad. Bien, entonces, recordemos: testículo, espermatogénesis; epidídimo, maduración epididimaria. Fíjense cómo se va modificando el espermatozoide y cómo este espermatozoide maduro va a sufrir la maduración epididimaria y se le agregan cosas que antes no tenía. Es re importante que recuerden eso. Estos espermatozoides entonces terminan de pasar por el epidídimo, van a recorrer el conducto deferente, el cual pasa por el conducto inguinal, hacia los laterales de la vejiga, hacia la cara posterior, y van a desembocar en las vesículas seminales. Al atravesar este órgano, va a agregarse el líquido seminal, y el líquido seminal más los espermatozoides van a tener un trayecto a lo largo de la próstata, en donde esta glándula va a sintetizar y secretar líquido prostático, y a todos estos componentes, el líquido prostático, el líquido seminal y los espermatozoides, es a lo que llamamos semen. El semen va a recorrer las distintas porciones de la uretra hasta ser eyaculado. El semen, cuando es eyaculado, es depositado en el fondo superior de la vagina, o también llamado el tercio superior de la vagina. Una vez aquí, va a comenzar lo que se llama el ascenso de los espermatozoides. Para que esos espermatozoides logren ascender hacia el sitio de encuentro con el ovocito, el cual, recordemos, está contenido en el ovario, en el día 14, se rompe el folículo y, en general, las fimbrias se contraen y van a captar a ese complejo ovocitario, el cual va a ir recorriendo la trompa uterina en dirección al útero. Entonces, más o menos a esta altura se encuentran los espermatozoides con el complejo ovocitario. A esta región se la llama la unión ixmo-ampular o tercio distal de la trompa de Falopio. Para lograr llegar hasta ahí, los dos movimientos fundamentales son el barrido de las cilias, que tiene el endometrio del útero, es decir, el útero tiene varias capas, desde la más externa, que es el perimetrio, la capa media, que es el miometrio, que es una capa muscular, y la capa más superficial de todas, la que está en contacto con la luz del útero, que es el endometrio. Este endometrio va a tener glándulas que sintetizan y secretan el líquido uterino, así como ese epitelio es ciliado. Bueno, esas cilias baten sincrónicamente y van a ir barriendo los espermatozoides para que vayan logrando ascender a través del útero. También va a contribuir con esto los movimientos peristálticos del miometrio, es decir, el miometrio se contrae y se relaja, logrando que esos zoides vayan ascendiendo. Secundariamente, menos importante para este proceso, aunque también contribuye, es el movimiento de los zoides. Cuidado con esto, porque en general en la tele es muy frecuente, como conocimiento general, que los espermatozoides nadan en el líquido y llegan nadando. Bueno, no es tan así. Lo fundamental son los movimientos de barrido de las cilias y los movimientos peristálticos. También el espermatozoide, gracias a la movilidad del flagelo, va a contribuir con este proceso y va a contribuir de manera dirigida, es decir, preferentemente se va a desplazar en dirección a la trompa, que es la que ha ovulado el complejo ovocitario. Eso lo logra gracias a la quimiotaxis, o sea, movimientos dirigidos en base a moléculas a las que es afines, que va sensando en el ambiente, y a la termotaxis. Hay distintos grados de temperatura que lo guían hacia este punto. Pero eso es más secundario, recuerden eso. ¿Cuál es lo más importante y cuál es lo más secundario? Este proceso puede ser frecuentemente tomado. Entonces es importante que recuerden la capacitación, más que nada para los choice. Entonces, durante
Su recorrido a través del tracto genital femenino, ya sea a nivel del útero, de las trompas uterinas o cerca del líquido folicular que liberan las células foliculares, el espermatozoide va a sufrir el proceso que se llama capacitación. Como su nombre indica, es un proceso mediante el cual el zoide adquiere capacidad para poder fecundar. Es decir, va a sufrir una serie de cambios fisiológicos, de cambios a nivel bioquímico, que le van a dar máxima capacidad fecundante. Tiene la mejor posibilidad de poder fecundar. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que va sufriendo? Los cuales va a ir sufriendo de manera progresiva en el tiempo. Todo esto que yo voy a nombrar no es que se da de un momento al otro, sino que progresivamente con el tiempo se van sufriendo todos estos cambios y va teniendo entonces los distintos espermatozoides distintos grados de maduración. ¿En qué momento de este proceso están? Entonces, a ese zoide se le va a remover la cubierta glucoproteica y al removerse la cubierta glucoproteica, o también llamada factores descapacitantes, van a quedar expuestas las proteínas de interacción con el complejo ovocitario que antes mencionamos se habían agregado. Entonces ahora quedan expuestas y estas pueden interaccionar con el complejo ovocitario si estuvieran cerca. También se desenmascaran lo que son los canales, las bombas, de manera que va a haber un mayor intercambio con el medio, por ejemplo, con el bicarbonato que va a empezar a ingresar, el calcio que va a empezar a ingresar, la bomba sodio-potasio ATPasa, entre otros iones que se van intercambiando con el medio. Y todo eso va a desencadenar una serie de señales a nivel intracelular que van a desencadenar a su vez otros cambios. ¿Sí? Entonces, pierde la cubierta glucoproteica. Aumenta la interacción con el medio. Como aumenta la interacción con el medio, dos cosas que tienen que recordar es, aumenta el pH intracelular, es decir, que está perdiendo hidrógeno, de manera que el pH se dice que aumenta. Y que va a ingresar calcio. Esas son dos cosas que sí tienen que recordar. Bien, ¿qué otra cosa ocurre? En el tracto genital femenino hay una proteína llamada albúmina, la cual también está en la sangre, que es como un barco que logra cargar distintas moléculas. Una de ellas logra tener afinidad a colesterol, de manera que le remueve colesterol a la membrana plasmática. O sea que la membrana plasmática se vuelve más fluida, se han activado vías de señalización que desencadenan que aumente su metabolismo, que aumente la actividad de las enzimas a nivel intracelular, que comienza a gastar más energía, para lo cual va a tener que aumentar el gasto de oxígeno y la producción de ATP por parte de estas mitocondrias. Y lo que va a pasar entonces en consecuencia a todos estos cambios que estamos mencionando es que el espermatozoide se va a hiperactivar. Piénsenlo, como aumenta la fluidez y aumenta el intercambio con el medio, que desencadena vías de señalización, que activan el metabolismo del espermatozoide, el flagelo va a comenzar a aumentar su movimiento. Aumenta la cantidad de movimientos por segundo y fíjense cómo el patrón de movimiento se vuelve más azaroso. Como dijimos, este proceso es importante para el ascenso, pero no tanto porque logran ascender nadando, sino porque al moverse logran destrabarse de lugares laberínticos o también llamados anfractuosos, como en fondo de saco, para poder llegar al destino final. Así como también en el destino van a contribuir en un proceso que se llama la denudación de la corona radiata, que vamos a ver próximamente. Más tarde, otro de los procesos que se sufren en consecuencia a todos estos cambios de la maduración son la reacción acrosómica. Al aumentar el ingreso de calcio, siempre recuerden que el calcio es una molécula fusógena. Es una molécula que estimula la fusión de vesículas. Tenemos una gran vesícula en el espermatozoide que es el acrosoma. Entonces el acrosoma, para liberar su contenido mediante la exocitosis, va
a tener que fusionarse la membrana periacrosómica con la membrana acrosómica externa. Pero esta vesícula es tan grande que va a haber puntos de fusión de la membrana. Y mediante esos poros que se van a formar por la fusión de la membrana periacrosómica y la membrana acrosómica externa, van a lograr liberarse las enzimas hidrolíticas que contiene, las enzimas solubles. Pero se pierden estas dos membranas, la periacrosómica y la acrosómica externa. Me quedan estas vesículas residuales. Entonces la nueva membrana plasmática del espermatozoide es la membrana acrosómica interna, que se continúa con la membrana posacrosómica. Esta membrana acrosómica interna es interesante que quede expuesta porque tiene otro tipo de proteínas expuestas distintas a la de la membrana periacrosómica. Bien, entonces, estos espermatozoides van a ir ascendiendo. Una vez que pasan por la trompa uterina, hay una región que se llama istmo. Si aún no ha pasado la ovulación, quedan ahí retenidos. Gracias al istmo, quedan retenidos ahí hasta que ocurra la ovulación. Si ocurre la ovulación, se van liberando en oleadas. ¿Sí? Es decir, que no todos los espermatozoides llegan al mismo tiempo al punto, sino que van liberándose en oleadas. Entonces, los primeros espermatozoides en llegar, que recordemos, vienen sufriendo en distintos momentos la capacitación y que es muy probable que si llegaron a estar en contacto con el líquido folicular, terminen de sufrir la capacitación y en consecuencia sufran la reacción acrosómica. Al liberar estas enzimas, entre las cuales se encuentra una enzima muy importante que es la hialuronidasa, esa hialuronidasa lo que hace es degradar la matriz extracelular que contribuye a unir las células de la corona radiata, estas células foliculares unidas entre sí. Piénsenlo como una pared con ladrillos y cemento. Si empiezo a degradar el cemento, voy a ir perdiendo ladrillos. Bueno, de esa manera va disgregando, separando células de la corona radiata. Ahora, un solo zoide que viene y libera estas enzimas no es suficiente para lograr llegar hasta la zona pelúcida. Es decir, que varios zoides que van a llegar van a ir liberando sus enzimas, se van a ir soltando células de la corona radiata, hasta que en algún momento quede labrado un túnel, un espacio, un canal, que dé directo a la zona pelúcida. De esta manera, un zoide que llegue más tarde en una de las oleadas más tardías y que aún esté intacto, logra contactar con la zona pelúcida. Como está intacto, aún no ha sufrido la reacción acrosómica, tiene en la membrana plasmática un receptor para una de las glicoproteínas de la zona pelúcida, para la ZP3. A este primer contacto se lo llama especie específico porque no todos los espermatozoides de todas las especies tienen este tipo de receptor. Entonces el receptor del espermatozoide se une a las ZP3. En consecuencia, se desencadenan de vías de señalización intracelular que ahora sí, en contacto con la ZP, lo hacen liberar las enzimas que contiene el acrosoma, es decir, sufre la reacción acrosómica. Al sufrir la reacción acrosómica libera las enzimas solubles, pero también expone la membrana acrosómica interna que, como dijimos, tiene distintas proteínas adheridas a esa membrana. Una es una proteína que se llama la HP20, la PH20, que se va a anclar a la molécula ZP3. Entonces, molécula de anclaje del espermatozoide se une con la ZP3. De esta manera queda anclado al sitio cercano a la zona pelúcida en vez de perderse, ya que está hiperactivado. Recuerden que el flagelo lo mueve intensamente. El movimiento de ese flagelo sí contribuye a desparramar estas enzimas, a que estas enzimas, en vez de quedar en este punto, puedan abarcar más área.
pero eso haría que el zooide se desprenda y se pueda llegar a ir a otra parte. Entonces queda anclado acá por esta segunda unión. También en esa membrana acrosómica interna tiene enzimas como la acrosina que también contribuyen a ir degradando esa zona pelúcida. De manera que va a ir logrando traspasar la zona pelúcida, va a traspasar esta zona pelúcida y a entrar en contacto con el ovocito. El contacto del espermatozoide con el ovocito va a desencadenar lo que se llama la activación del ovocito. La activación del ovocito es todo un conjunto de procesos que ocurren de manera sincrónica, o sea que van ocurriendo en paralelo, en consecuencia